Pero dice Génesis 31, verso 1 al 16. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él, o que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Nuestro tema el día de hoy es: vuelve al propósito de Dios. Toca al que está a tu lado, anímalo en esta mañana y dile: vuelve al propósito de Dios. Vuelve al propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Háblanos en este momento. Pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que abran nuestros ojos espirituales, que nos ayudes a ver quizá cómo hemos permitido que distracciones, obstáculos, circunstancias nos alejen de tu propósito. Pero esta mañana queremos hacer un retorno. En este día, como Jacob, que recibió palabra del cielo, queremos dejar la tierra de Harán y queremos volver a casa. La bendición no está en un espacio geográfico de planeta Tierra. La bendición no está en oficinas gubernamentales. La bendición no se encuentra en instituciones bancarias o financieras. La bendición no se encuentra en manos de aquel que trabaja arduamente. La bendición se encuentra en aquel que es favorecido por Dios. Entonces queremos aprender a hacer tu propósito, tu voluntad. Allí está tu favor, allí se encuentra tu bendición. Háblanos en este día y ayúdanos para volver a eso. Lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Vuelve al propósito de Dios. En nuestro caminar en la fe como hijos de Dios, no importando lo mucho que tú y yo amemos a Dios, busquemos a Dios, nos comprometamos con Dios, la realidad es que todos pasaremos por momentos en los cuales nos sentiremos alejados de Dios. Quizá tú has pasado por un momento así, quizá lo estés pasando el día de hoy, o algún día un momento como ese llegará a tu vida.
Porque la realidad es que las circunstancias, las dificultades, e incluso nuestro propio pecado, nuestros propios errores, nos pueden desviar del propósito de Dios. Y cuando no estamos priorizando a Dios y buscando a Dios, nos sentimos por momentos alejados de Él. Sin embargo, la Biblia nos enseña, lo aprendimos en la semana anterior al ver lo que dijo Santiago, que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Que cuando estamos dispuestos a volver a su propósito, Él comienza a obrar en nosotros. Eso no significa que cuando tú y yo estemos lejos de Dios, Él se haya desinteresado, porque la vida de Jacob es un ejemplo de que incluso cuando tú y yo dejamos de buscar a Dios, Él nos sigue buscando. La vida de Jacob es un ejemplo, un marco claro de la gracia y el favor inmerecido de un Dios soberano que en su providencia nos sigue hablando incluso cuando nosotros dejamos de hablar con Él. Sigue interviniendo en nuestras vidas incluso cuando tú y yo no reconocemos que lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Que lo que hemos logrado es solo porque Él nos ha favorecido. A veces pensamos, ha sido mi esfuerzo, ha sido mi trabajo, y eso no queda descartado porque Jacob dijo, hace un momento lo leímos, Jacob reconoció mi trabajo, mi compromiso, mi esfuerzo, Dios lo ha honrado. Entonces tu trabajo y mi trabajo aporta, pero la realidad, si tú y yo somos sinceros en este día, la realidad es que no estamos aquí porque tú y yo seamos muy trabajadores. Estamos aquí porque la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Alguien que le dé gracias a Dios por eso en este día. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha favorecido, incluso cuando no lo merecíamos. Y en el capítulo 31 de Génesis llegamos a este momento en el cual Dios le habla de nuevo a Jacob de una manera muy directa, de una manera bastante personal. Por dos capítulos, en el capítulo 29 y el capítulo 30, aparentemente Jacob deja de hablar con Dios. Aunque Dios interviene en las vidas de sus esposas y de distintos personajes, nuestro aparente protagonista de esta sección del libro de Génesis, de este punto de la narrativa de los patriarcas, hasta este punto él está desconectado de Dios, está en la tierra de Harán, está trabajando por su suegro. No tiene nada propio más que a sus esposas y a sus hijos. Pero luego comienza a hacer un nuevo acuerdo con su suegro Labán y comienza a ganar y a prosperar allá en aquella tierra. Y en ese punto de prosperidad deja de hablar con Dios. Sin embargo, Dios le habla a él. Y Dios le dice: Jacob, es tiempo de volver a mi propósito. Y yo te quiero animar con esto en este día y decirte que incluso cuando te sientes alejado de Dios, si no has estado priorizando a Dios, si sientes que tu vida espiritual es más como un desierto, refleja más un desierto que un manantial de vida, y si te sientes de esta manera, hay ánimo y esperanza para ti, y hay ánimo y esperanza para mí, como lo hubo en el caso de Jacob, porque Dios nos habla continuamente y nos da una nueva oportunidad de volver a su propósito. Y lo primero que aprendemos en este momento en la vida de Jacob, lo primero que aprendemos si tú y yo deseamos volver al propósito de Dios, es que tenemos que aprender a aprovechar los momentos en los cuales Dios nos habla. Toca al que está a tu lado y dile: aprovecha el momento. Díselo: aprovecha el momento. Dios nos habla de tantas distintas maneras. Nos habla por medio de nuestras circunstancias, nos habla por medio de las pruebas. ¿A cuánto no les gusta ese lenguaje de Dios? Pero Dios lo utiliza. Nos habla por medio de las pruebas. A veces la enfermedad, la necesidad, el desafío, el conflicto en el hogar sirve como un vínculo, un instrumento que Dios utiliza para que volvamos a esa búsqueda. Dios nos habla de distintas maneras, pero hay ocasiones en las cuales Dios nos habla de una manera bastante directa, no solo por medio de circunstancias, sino nos habla de una manera personal. Y esto es lo que ocurre en Génesis 31. Dios comienza a hablarle a Jacob por medio de sus circunstancias, pero luego Dios le habla de una manera personal. Y antes de ver lo que Dios le dice a Jacob en Génesis 31, hay que ver un poco del contexto de Génesis 30.
y cuáles fueron las circunstancias que lo traen hasta este punto crucial de tener que decidir: o me quedo en Harán o regreso a Beerseba, tierra de Canaán, con mis padres, con mi parentela. Y lo primero que aprendemos en Génesis 30 es que después de que Jacob llega a la tierra de Harán y comienza una vida familiar, las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron en su vida. Porque nos dice la Biblia, si tú recuerdas un poquito de su historia, cuando Jacob va en camino a la tierra de Harán, de Padán Aram, llega a este pozo, se encuentra con la hija menor de Labán, que se llama Raquel, y se enamora de ella porque es hermosa y es una mujer muy atractiva. Y en fin, cuando llega a casa del padre de Raquel, hace un compromiso con él, hace un pacto: yo te trabajo 7 años, un acuerdo, tú me das a Raquel. Pero recordamos que Labán era un engañador por excelencia, y que Jacob termina siendo engañado en aquella noche de bodas. Después de 7 años de trabajar, intercambia a Raquel por la hermana mayor, Lea, y en fin termina trabajándole 14 años a Labán. Ahora tiene estas 2 esposas que son hermanas. Te puedes imaginar el problema, el conflicto en esta familia. Y luego, con las 2 hermanas esposas, vienen también sus siervas, que terminan convirtiéndose en concubinas de Jacob, porque llega un momento en el cual Raquel, llena de celo y de dolor porque es estéril y no puede dar a luz, y ve a su hermana Lea, nace un bebé, nace otro, y se frustra, se precipita y le da a su esclava, su sierva, a Jacob. Y Lea, después de haber dado a luz tantos hijos y ver la bondad y fidelidad de Dios en su vida, comete el mismo error y dice: ya Raquel me está ganando con su esclava, yo voy a darle a Jacob también a la mía. Entonces imagínate, ya en Génesis 30, Jacob tiene 2 esposas hermanas, 2 concubinas, una tribu de hijos, literal. Conflictos, rivalidades, enemistad, problemas. Pero había un deseo en el corazón de Jacob. Jacob no quería volver a casa hasta que Raquel, la mujer que él amaba, diera a luz. Ese era el anhelo de su corazón. Jacob pensaba que la bendición de Dios vendría a su vida de la manera que él la esperaba. Y él decía: hasta que Raquel dé a luz, yo no puedo continuar la promesa, el pacto que Dios estableció conmigo. Entonces necesito permanecer aquí. Pero dice la Biblia que después de que Lea da a luz muchos hijos, y las siervas de Lea y de Raquel dan a luz 4 hijos, dice la Biblia que entonces Dios ve la angustia de Raquel y escucha su clamor y la toca de una manera milagrosa, y la mujer estéril da a luz a un hijo que llama José. Y cuando nace José, Jacob está haciendo una fiesta grande. Cuando hicieron la fiesta de gender reveal y sacaron los globos, ¿sabes? ¿Van a ser azules o rosa? Y abren la cajita y salen los globos azules, y Jacob está brincando, está la familia, todos abrazándose, porque el niño de la promesa ha llegado, y está tan contento y está tan alegre que dice: ya puedo volver a casa, ya me puedo regresar, ya le he trabajado a mi suegro Labán 14 años, no tengo ganado, rebaños, nada, pero tengo al hijo que deseaba, me puedo ir a casa. Y mira lo triste de los ciclos viciosos repetidos en esta familia, que el favoritismo que tuvo que sufrir Jacob con su padre Isaac, cometió él el mismo error y demostró un favoritismo a su hijo José por encima de los demás. Menospreció a sus hijos porque no venían de la mujer que él amaba. Esta era la mujer con la cual él quería tener el hijo de la promesa. Pero hacemos aquí un hincapié: ¿cuántos saben que la manera de Dios es mejor que la nuestra? Y que aunque nosotros menospreciamos a gente, y menospreciemos a nuestros hijos, y menospreciemos a nuestro cónyuge, y menospreciemos a las personas, Dios ve a la gente con valor y dignidad. Y Dios toma lo menospreciado, lo débil, lo que otros han descartado, y lo utiliza para hacer cosas grandes, para que la gloria sea dada a su nombre, y para que su iglesia aprenda: esto no es por apariencia, esto no es por fuerza humana, esta obra es de Dios. Porque continuando con este hincapié, Jacob pensaba
que José sería el hijo que Dios utilizaría para cumplir la gran promesa. Pero la realidad es que aunque José fue un instrumento grande de salvación para sus hermanos y lo que llegaría a ser la nación de Israel, porque en hambruna y en necesidad todo su sufrimiento y sus circunstancias en Egipto tornaron para bien, una bendición para que él fuera el instrumento que Dios utilizaría para preservar a su familia. Sin embargo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Christos, el Cristo, el enviado de Dios, no vendría del linaje de José. ¿Sabes de quién vendría? Del linaje de Judá, del hijo de Lea. Porque lo que Jacob esperaba no salió como Jacob pensaba. Así como su padre Isaac creía que Esaú sería el hijo de la promesa, pero Dios le demostró a Isaac: no es lo que tú quieres, es lo que yo digo. Dios nos enseña que su voluntad y su propósito es mejor de lo que nosotros pensamos. Y después de que nace este hijo José, Jacob dice: me puedo volver a casa, ya tengo lo que quería, ya estoy contento, ya estoy feliz. Pero de repente tiene una conversación, dice la Biblia, con su suegro. Y se sienta con él y le dice: Labán, ya te he trabajado 14 años, te he dado toda mi fuerza, te he dado tantos años, ya estoy cansado. Ya me quiero ir a casa, ya tengo 91 años, ya he dado suficiente. No tengo mucho, no gané mucho contigo, pero tengo a mis esposas, a mis hijos. Déjame ir en paz, déjame ir tranquilo, déjame salir de aquí. Y dice la Biblia que cuando Labán escucha esto, trata de rogarle a Jacob que se quede. Vea el contexto conmigo. Estamos en Génesis 30, verso 27. Mira esto aquí, Génesis 30, verso 27. Y mira lo que le dice Labán a José cuando cuando Jacob le pide irse. Dice el verso 27: y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Ahora, ¿por qué quería Labán que Jacob se quedara con él? ¿Tú crees que tenían una bonita relación? No, los dos eran engañadores por excelencia. Los dos eran manipuladores. Los dos se hurtaban el uno al otro. ¿Sabes por qué quería Labán que Jacob se quedara en su casa? Mira la segunda parte del verso 27. Le dice: y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán le dice: no te vayas, porque tú eres mi vaca gorda, tú eres mi almacén lleno, tú eres mi seguro de seguros, asegurado de que me va a ir bien. Porque acá hay un principio poderoso: donde está un hijo de Dios está el favor de Dios, y donde está el favor de Dios está la bendición de Jehová. Por eso tu empresa es prosperada, por eso tu patrón es prosperado, por eso en tu hogar hay luz y no tinieblas. No porque tú y yo seamos extraordinarios, sino porque tenemos la bendición de Jehová, porque tenemos el favor de Dios. Y donde está un hijo de Dios, las puertas de los cielos se abren. Incluso impíos son prosperados porque los hijos de Dios están allí. Y Labán le dice: Jacob, no te vayas. Veo la bendición que eres para mí. Veo lo que estás impactando en mi vida. Mira el impacto de un hombre piadoso en un hogar pagano. Labán reconoce: esto viene de Dios. El favor de Dios está contigo y la bendición de Dios está contigo, y al estar aquí me has sido de bendición. Pero Jacob está resuelto. Jacob dice: no, me tengo que ir a casa. Yo quiero volver a la casa de mis padres. Y tienes que entender algo crucial: el regreso de Jacob a Canaán no era simplemente una mudanza, no era simplemente un viaje de volver a su casa. Para Jacob el volver a Canaán representaba volver al propósito de Dios. Porque dentro del pacto de Dios, Dios le había prometido no solo descendencia, sino la tierra. Entonces Jacob entendía: si yo quiero heredar lo que Dios me prometió, tengo que volver a casa. Volver para Jacob representaba un regreso al propósito de Dios. Y parece en este punto que Jacob está resuelto, pero Labán le presenta una oferta que Jacob no puede resistir. Porque esta es la manera en la cual el mundo, Satanás y las tentaciones de la vida tratan de desviarnos del propósito de Dios. No es casualidad que cuando tú más te propones buscar a Dios y volver a su propósito para ti y honrar a Dios, y dices: voy a empezar a ir a la iglesia fielmente, que te dan unas ofertas en el trabajo, pero tienes que trabajar el domingo. Y que cuando te propones: voy a buscar a Dios como nunca antes en tu carrera, aparentemente surge una bendición.
Y el relato de Jacob nos enseña que ojo con las aparentes bendiciones, porque si realmente no vienen de Dios pueden tornarse en maldiciones. Lo que aparentemente era una puerta abierta puede ser realmente un alejamiento de Dios. Jacob dice: no, yo me tengo que ir. Pero luego Labán le responde, Génesis 30 verso 28: señálame tu salario y yo lo daré. ¿A cuánto les gustaría que tu patrón te diga eso? Cheque en blanco, pídeme lo que tú quieras. O sea, Jacob está determinado: yo voy a volver al propósito de Dios. Yo tengo que ir a Canaán. Yo ya tengo el hijo de Raquel. Hay que volver a casa. Yo ya no quiero estar aquí. Lo que Dios tiene para mí es mejor. Pero luego viene el enemigo y te da un cheque en blanco. Y Labán le dice: oye, señálame tu salario, pídeme lo que tú quieras. Labán era un hombre de interés. Labán era un hombre estratégico. Labán era un hombre de utilidad. Él usaba a la gente. Él usó a Jacob, él usó a Lea, él usó a Raquel, a sus propias hijas. Después, recuerda, lo leímos al inicio, sus hijas dirían: nuestro padre nos ha vendido como propiedad, nos ha quitado todo, no nos valora como seres humanos. Entonces así pensaba Labán: yo sé que a Jacob solo le tengo que ofrecer más y se va a quedar conmigo. Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Jacob le dice: no, ya he hecho demasiado. Yo ya he cumplido con mi deber. Yo he honrado la palabra que he establecido. Pero la oferta de Labán era demasiado fuerte. Porque cuando tú te propones volver al propósito de Dios, hay dos maneras en las cuales o la vida o el pecado o Satanás vendrán en tu contra. Puede ser por medio de problemas o puede ser por medio de distracciones. Los problemas y las circunstancias difíciles nos pueden alejar de Dios. Decimos momentáneamente: ahorita no puedo volver a Dios, ahorita no puedo priorizar a Dios porque andamos mal. Déjame primero arreglar mi hogar, déjame primero arreglar mi casa, déjame corregir estas circunstancias, déjame portarme mejor para merecer mi asiento en la casa de Dios. Déjame arreglar las cosas poco favorables en mi entorno y luego iré a la presencia de Dios. Pero ¿sabes cuál es el tiempo correcto para acercarte a Dios? ¿Sabes qué dice la Biblia? Hoy, alguien diga hoy. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día de salvación. Este es el momento que Dios tiene para ti. Y Jacob tenía que aprender a aprovechar los momentos que Dios le estaba dando. Este era un momento de dejar esta tierra de servidumbre y era el momento de ir y confiar en Dios. No necesito que Labán me dé ganado. Dios me puede prosperar. Él es el Dios de Betel que me habló y me dijo: yo estaré contigo. Él es el Dios que me dijo: aunque pequé y engañé, sigo siendo el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Él es el Dios que me dijo: no te dejaré hasta que acabe lo que he empezado en tu vida. Y si Él está conmigo, Él proveerá. Pero Jacob no aprovechó el momento. La oferta fue demasiado fuerte y no la pudo resistir. Entonces Jacob dice: bueno, tú tienes tu manera de hacer tratos, yo también tengo la mía. Y le responde y le dice: vamos a hacer un trato. Let's do business. Vamos a hacer negocio. ¿Por qué no me permites tomar parte de los rebaños del ganado? Pero Jacob sabía que Labán no le daría la mitad y sabía que no le daría del rebaño bueno. Entonces le dice: vamos a hacer un trato. Mira la estrategia de Jacob. Le dice: voy a tomar a todas las ovejas y a las cabras con manchas, las que tienen salpicado color, las no deseadas. Lo que sé que tú no quieres del rebaño y el ganado, eso tomaré para mí mismo. Voy a tomar a las ovejas de color oscuro, voy a tomar el ganado manchado y rayado, y todo lo bueno quédate tú con él. Dame solo eso y te trabajo unos años más. Y Labán le dice: bien, vamos a hacer el trato, vamos a hacerlo. Pero tienes que recordar que Labán es un engañador. Y tan pronto Jacob hizo el acuerdo, dice Génesis, que Labán tomó todo el ganado manchado y rayado, lo que había dicho que le daría a Jacob, y se lo llevó y se lo dio a sus hijos. Y lo hizo en un viaje adelantado de 3 días para que cuando Jacob se diera cuenta ya era demasiado tarde.
Entonces cuando Jacob se da cuenta, Jacob dice, bueno, me engañó, pero lo voy a engañar hasta mejor. Porque esta es la mentalidad del mundo, ¿verdad? Si te roban, roba, pero doble. Si te engañan, engaña doblemente. Si te lastiman, lastima, pero más. Esa es la mentalidad del mundo. Y mira lo que hace Jacob. Jacob, dice la Biblia, que va y examina ciertos árboles de distintos géneros y toma unas varas de esos árboles, corta ramas y toma las varas de esos árboles y las corta hasta exponer lo blanco en partes, así como en manchas. Y cuando expone esas partes blancas, va con el rebaño de su suegro Labán, pero elige solo al ganado fuerte. Y cuando lo lleva donde beben agua, pone esas varas con las manchas blancas y espera que allí conciban. Y cuando conciben, dice la Biblia, que todos los que nacían, los borregos, los corderos, salían con esas manchas. Ahora, Jacob, no sabemos por qué emplea este método tan extraño. No sabemos si en el caso de Jacob era una superstición. No sabemos si él pensaba que había quizá un método de la antigüedad donde creían que esto funcionaría. No sabemos, pero el punto es que funcionó. Y Jacob quizá pensaba, mi método me sacó por encima de Labán, por adelante, y ahora le estoy ganando. Lo que Jacob luego diría y entendería es que no eran las varas, fue el favor y la bendición de Jehová. Cuando tú y yo no aprovechamos el momento de volver a Dios, ¿sabes qué hacemos? Como Jacob, estamos tramando, estamos en la medianoche cortando y manchando varas, poniéndolas en filita, almacenando, ahorrando, trabajando, esforzándonos, afanándonos. Y no me malentiendas, el trabajo es bueno y las metas son buenas, pero nada es más importante que volver al propósito de Dios, que caminar en la buena y perfecta voluntad de Dios. Y así nos quiere Labán, así nos quiere el enemigo, limpiando varitas, esforzándote, almacenando con supersticiones buenas suertes y orando y rogando que los vientos de los mercados te favorezcan. Pero el favor de Dios está contigo, tengas o no tengas varas, tengas o no tengas ganado, tengas o no tengas posesiones. Si el favor de Dios está sobre ti, nada te faltará. Jacob se esfuerza a su manera y le termina trabajando a Labán 6 años más. Y en esos 6 años adicionales dice la Biblia que su ganado creció en gran número. Y como Jacob solo empleaba este método con el ganado fuerte y no el débil, su ganado terminó siendo más numeroso y más fuerte que el de Labán. Ahora, hasta este punto Jacob pensaba, esto es por mi estrategia, por mi fuerza, pero luego comprendería, esto es por el favor de Dios. Y mientras él está trabajando, ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre cuando tú y yo nos desviamos del propósito de Dios? No aprovechamos los momentos cuando Él nos habla. ¿Sabes qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Ese Jacob que al nacer el hijo José, el hijo deseado de Raquel, dijo, me voy a casa, vuelvo al propósito de Dios. 6 años después se olvidó de Canaán, porque en Harán, con mucho ganado y con mucha bendición, la vida es rica. La vida es buena, la vida es próspera. Dice la Biblia que Jacob prosperó al punto que se hizo un hombre rico, un hombre prosperado, adinerado. Tenía demasiado y tenía tanto al grado que los hijos de Labán comenzaron a observar y a llenarse de celo. Vuelve conmigo ahora a Génesis 31 y mira lo que ocurre en el verso 1 y 2. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. La realidad es que aunque esos 6 años de prosperidad fueron de mucho provecho para Jacob y olvidó la promesa en la tierra de Canaán, llegó a un punto donde incluso la prosperidad ya no era suficiente, y lo que antes era bueno ya no era bueno para su vida. Ya Labán no lo miraba como antes. Y esa es la realidad. Cuando nos desviamos de Dios, estamos ahí esforzándonos, haciendo, produciendo más. Llega un momento donde lo que te llenaba ya no te llena, y lo que te hacía feliz ya no te hace feliz. Y tener no te sacia, porque después de tener viene el tener y el más tener y el más tener eterno que nunca deja de surgir en tu corazón. Y más que tener, pertenecemos al desear y al querer.
Porque nunca nos saciamos del todo y ahí estamos más y más y más. Y llega un momento donde el que sonreía sobre Jacob y lo favorecía porque lo miraba como un vínculo de bendición, ya no lo favorecía de la misma manera. Ya el rostro de Labán había decaído sobre Jacob y ya no lo quería allí. Como cuando tú vas a hospedarte con alguien, un familiar que dice: quédate todos los días que quieras, seguro, quédate, esta es tu casa. Y después de 4 días te está mirando así. Y tú dices: amor, como que ya nos pasamos, como que ya no somos bienvenidos aquí. Bueno, Jacob ya no era bienvenido. Porque mientras tú estés abajo, mientras el enemigo te tenga dominado, controlado, sujetado, atado, esclavizado a las cosas de la tierra, todo está bien. Pero el momento en el cual comienza Dios a bendecirte, a prosperarte, a hablarte, el enemigo, el adversario quiere destruirte de nuevo. Y Labán dice: ya Jacob es más próspero que yo, ya Jacob tiene más que yo. Y su rostro decayó sobre él. Y le dice Jacob a sus esposas: es tiempo de irnos, ya no podemos estar aquí. Jacob va y llama a Raquel, a Lea, y está este específico detalle de que las lleva afuera al campo donde tenían las ovejas. Y la pregunta es: ¿por qué no habló con ellas en las tiendas donde vivían todos? Y yo pienso que la familia de Labán eran como los latinos, porque en aquellas tiendas, hermano, hasta las paredes oyen y hablan. Entonces Jacob le dice a Raquel y a Lea: hey, vamos con las ovejas. Y allá afuera en el campo donde están a solas les dice: oigan, ya esta fiesta se acabó. Su papá me está viendo medio raro. Y el otro día lo vi que estaba limpiando una de las ovejas y así con la navaja me miraba así. Y Jacob dice: ya he trabajado demasiado, ya he hecho demasiado. Hay que irnos de esta tierra, hay que irnos de aquí, hay que volver a casa. Han sido 20 años, pero Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido. Y aunque su padre me engañó, y escucha lo que dice Jacob: aunque su padre me cambió el salario 10 veces. Es implícito en el texto que fue algo que le quitó, le eliminó. Le dice: me ha robado, me ha engañado, ya es tiempo de irnos. Porque aunque él me ha robado y me ha engañado, Dios me ha bendecido, Dios no me ha dejado. Jacob comienza a ver las cosas desde otra perspectiva. Y yo quisiera decirte que es porque Jacob hizo un retiro de ayuno y oración. Y Jacob dijo: como soy un buen padre familiar y ya tengo 97 años, ya como un hombre anciano, quiero buscar la voluntad de Dios y quiero hacer lo que Dios pide de mí, quiero hacer lo correcto. No, la realidad es que si Dios no le habla a Jacob, Jacob se queda en Harán por el resto de su vida. Si Dios no interviene en el asunto de la vida de Jacob, Jacob se queda cómodo en su prosperidad. Pero esa es la gracia y la misericordia de Dios, que incluso cuando nosotros no lo estamos buscando, Él nos habla. Nos habla de diversas maneras. Y mira lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 3: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios le habla y le dice: esto no es lo que quiero para ti, no quiero que te quedes en este lugar. Te voy a recordar de tu propósito y te voy a recordar de mi fidelidad en tu vida. No solo es tiempo de que vuelvas, quiero que sepas que yo estaré contigo. ¿Y cuántos saben que el hecho de que Dios vaya con nosotros hace toda la diferencia? No solo Dios te dice vuelve, no solo Dios te dice regresa, no solo Dios te dice deja ese pasado, deja ese pecado, deja eso que no te va a llenar. Dios también te dice: cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga el desánimo, cuando venga el ataque, cuando Labán y sus parientes vengan a encontrarte, yo estaré contigo. Dios le dice: este es mi propósito para ti. Pero acá está la lección de Jacob, que es digna de imitar. Aunque Jacob cometió tantos errores y pecó contra Dios y fue caracterizado a lo largo de su vida por ser un hombre que luchaba en sus fuerzas, hay un distintivo en Jacob que lo hace diferente a Esaú, que lo hace diferente a otros personajes. Jacob sabía aprovechar los momentos en los cuales Dios
le hablaba. Aunque Jacob estaba lejos y Jacob estaba desviado, aunque Jacob se había acomodado en Harán otra vez, cuando Dios le habló, ¿sabes qué hizo Jacob? Jacob obedeció. Jacob sabía aprovechar los momentos en los cuales Dios le hablaba. Ese es el desafío para ti, ese es el desafío para mí. Que los sermones no caigan en el suelo, que la palabra de Dios no vuelva vacía, que la buena semilla que Él está plantando en nuestras mentes y en nuestro corazón produzca. Que no vengamos semana tras semana solo a decir amén y a publicarlo en las redes, qué bonito servicio, pero que salgamos de aquí y pongamos por obra lo que hemos recibido de parte de Dios. Que aprovechemos cada vez que Dios nos habla, cada vez que el Espíritu viene a susurrar en nuestro oído y nos va encaminando de nuevo a la buena voluntad de Dios. Si tú y yo aprovechamos las veces que Dios nos habla, nuestras vidas van a cambiar para bien. Vamos a experimentar el favor y la bendición de Jehová. Y aunque Jacob había cometido errores, Jacob aprovechó esta palabra. Jacob no dijo me quedo en Harán. Jacob no dijo bueno, he prosperado tanto, quizá no en la casa de Labán, quizá en la casa de Labán hay problemas, pero me paso a otro lugar, a otra vecindad. Me voy muy lejos, muy lejos. Me voy de Dallas a Irving, así lejos, lejos. Y sigo en lo mismo, porque así muchos creemos que podemos engañar a Dios. Ya no ando en lo mismo, solo me moví solo de código postal, pero andamos en las mismas. Confiando en nosotros mismos, repitiendo los mismos patrones, pensando de la misma manera, actuando de la misma manera. La única diferencia es que ahora tienes el título cristiano, pero igual de engañoso, igual de egoísta, igual de manipulador. Yo sé que no estoy hablando de nadie aquí, es gente allá afuera. O sea, antes eran chismes en Berseba, ahora son chismes en Harán, pero es lo mismo, el mismo chismoso. Dios no quiere cambiarte de lugar, Dios quiere cambiar tu corazón. Dios no quiere transformar solo las circunstancias, porque a veces nos deja en circunstancias poco favorables. La obra de Dios no es siempre transformar tus circunstancias, mis circunstancias, es transformarnos a nosotros. Él no dijo les daré nuevas circunstancias, dijo que nos haría nuevas criaturas. Porque esta es la diferencia. Si yo soy una criatura vieja, antigua, de la misma manera de pensar y vivir, pero con nuevas circunstancias, las nuevas circunstancias me bastan solo hasta cierto punto, pero luego lo viejo en mí va a salir de nuevo a la superficie. Pero aunque esté en circunstancias negativas o poco favorables, si yo soy una nueva criatura, si yo soy una nueva criatura, tengo mucho o tenga poco, voy a ser agradecido porque yo he sido transformado. Si yo soy una nueva criatura, tenga gente en mi contra o gente a mi lado, yo voy a estar en paz porque sé de quién soy y quién está conmigo, porque soy una nueva criatura. No me malentiendan, las cosas nuevas son bonitas y son agradables, pero yo prefiero ser una nueva criatura. Y Jacob pudo haber dicho: Dios, me quedo en Harán. Hay prosperidad en Harán, hay comodidad en Harán. Dios no le dio los 10 pasos de qué iba a pasar. Dios le dio una palabra: vete a la tierra de tus padres, regresa a casa, vuelve a mi propósito, yo estaré contigo. Pero ¿cómo, Dios? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me va a dejar ir Labán? ¿Cómo vamos a comer en el camino? ¿Cómo? Que si vienen ataques, que si vienen adversarios. Dios no le da todas las respuestas, Dios le da una palabra, y sobre esa palabra Jacob tenía que creer. Y Jacob, el hombre de errores, el engañador, el manipulador, obedeció, aprovechó el momento que Dios le había dado. Pero en segundo lugar, después de aprovechar y obedecer, ¿sabes qué hizo Jacob? Jacob examinó su viaje. Porque Dios no quiere que salgas con un corazón desconectado de la realidad de su gracia y su misericordia en tu vida y en la mía. Antes de salir, hay que examinar el viaje y hay que reconocer: todo este ganado, estos hijos y esta familia no la tengo por mi fuerza y mi habilidad. Esto es porque la mano de Dios ha estado conmigo. Raquel era estéril y Dios la sanó.
Lea lloró y Dios le dio hijos. Hasta las concubinas que fueron utilizadas como objetos fueron prosperadas por Dios. Y los hijos de Jacob fueron numerosos, así como su padre Isaac se lo había dicho. Jacob examinó su viaje. Y Jacob reconoció, antes de empacar maletas, antes de emocionarnos, antes de salir para volver a casa, hay que reconocer: si estamos donde estamos es porque Dios nos ha bendecido. Si tenemos lo que tenemos es porque Dios ha proveído. Esto no es positivismo, esta es visibilidad espiritual. Tengo lo que tengo porque Dios ha sido bueno. Mira lo que dice el verso 4. El verso 4 dice: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Eso es visibilidad espiritual. Eso es Jacob examinando el viaje. Eso es Jacob reconociendo: no eran las varas, no era la estrategia, no eran Lea y Raquel en rivalidad tratando de forzar nacimientos de hijos. Es que aunque Labán ya no me mira como antes, es que aunque sus hijos se están levantando en mi contra, Dios ha estado conmigo. Dios no me ha dejado. Cuando tú examinas el viaje y recuerdas lo bueno que Dios ha sido, tu enfoque cambia. Dejas de ver el problema, dejas de ver el obstáculo. Labán no me quiere, Labán viene en mi contra. Dejas de enfocarte en eso y en lugar te enfocas en el Dios que siempre ha estado contigo. Labán ya no me quiere, Labán se va a levantar contra mí. Ese es un hecho, eso no lo puedo negar, eso no lo puedo eliminar. Pero también sé que el Dios de mi padre ha estado conmigo. No te estoy hablando de un cambio de enfoque de positivismo, porque mira, el positivismo tiene su principio saludable, que puedes estar pasando un momento difícil y si lo ves con positividad te animas, si lo ves desde otro lente. Pero hay un punto en el cual hasta el pensamiento positivo llega a un límite. Porque lo más positivo que tú seas, una enfermedad terminal. Por lo más positivo que tú seas, un engaño, una infidelidad. Por lo más positivo que tú veas, un hijo que no cambia, con errores recurrentes, cayendo en lo mismo, en un ciclo vicioso. Un familiar adicto que quieres ayudarle y no sale, y que todos tratan de apoyarle pero ya no saben, estamos haciendo más daño que bien. Cuando estás en ese tipo de circunstancias, aunque trates de ser positivo, la positividad llega a un límite. Pero hay algo más fuerte que la positividad humana. Hay algo más poderoso que la habilidad humana. Es el favor y la bendición de Jehová. Y cuando tú ves la bendición y el favor de Jehová en tu vida, incluso en los momentos difíciles, cuando abordas los problemas desde un lente de gratitud hacia Dios. Si ahorita hay problemas, ahorita hay obstáculos, ahorita hay circunstancias que abordar, pero Dios ha estado conmigo. ¿Qué está haciendo Jacob al examinar su viaje? Jacob está reconociendo la constante intervención de Dios en su vida. Yo no he orado todos los días como debería orar, no he leído la Biblia como debería leer, no conozco la verdad como debería conocerla, no sirvo como debería servir. Si soy sincero, Dios, soy más consumidor que contribuidor. Vengo a la iglesia solo a recibir y nunca doy. Vengo y solo tomo lo que me pertenece y no contribuyo para los demás. Pero cuando me detengo por un momento y aprovecho tu buena palabra en mi vida y examino mi trayectoria y mi caminar, me doy cuenta, aunque yo no te buscaba, aunque yo no daba, aunque yo no te servía, tú seguías interviniendo en mi vida, tú seguías obrando a mi favor. Y no entiendo cómo un Dios tan grande y misericordioso y lleno de gracia y lleno de bondad se acuerde de alguien como yo y se favorezca en alguien como yo. Pero lo único que puedo hacer al examinar mi viaje es glorificarte y darte gracias y decirte: esta vez Dios va a ser diferente. Esta vez, aunque Labán me ofrezca un cheque en blanco y todo el ganado de la tierra de Harán, esta vez vuelvo a Betel, esta vez vuelvo a casa de Dios, esta vez te voy a honrar, porque cuando examino mi viaje veo que aunque yo he sido infiel, tú permaneces fiel. Nos haría mucho bien, Templo Betania, detenernos por un momentito
y examinar el viaje y recordar cuántas veces Dios nos guardó y nos protegió y nos bendijo y nos prosperó y nos favoreció cuando no lo merecíamos. Jacob le dijo a sus esposas: su padre me engañó, 10 veces me cambió el salario, quiso destruirme, pero el Dios de mi padre, el Dios de Betel, el Dios que declaró sobre mi vida: no te dejaré, está conmigo. Jacob les dice: Dios me habló, pero no solo me habló y me dijo que estaría conmigo. Dios me dio una visión. Yo quiero animar a aquellos que cuando empezaste en tu caminar en la fe tenías un fuego, una pasión. Y cuando nosotros los pentecostales empleamos el término fuego, porque a veces repetimos tantas palabras en la iglesia que ni siquiera sabemos qué significan. Lo que queremos decir con eso es esa unción del Espíritu Santo, ese fervor, esa pasión por servir a Dios con entrega, caminar en santidad y alcanzar a los perdidos. Cuando hablamos de ese fuego, de esa pasión que tú tenías al principio, que yo tenía al principio, cuando Cristo nos encontró en un lugar llamado Luz, pero luego lo declaramos Betel, porque allí Dios abrió puerta al cielo y lo declaramos casa de Dios. Ahí en ese momento, cuando no teníamos nada que ofrecer, cuando no tenías esposa, hijos, ganado ni prosperidad, cuando eras un hombre sin nada en tus manos, ahí donde Dios te dio esa visión. A veces caemos en la apatía de Harán y en el conformismo de Harán, pero el mismo Dios que te enseñó sueños en Betel es el Dios que tiene sueños en Harán. El mismo Dios que encendió el fuego es el Dios que lo puede sostener. El mismo Dios que te salvó, te santifica, te guarda y te glorificará. Él sigue obrando. Mira lo que dice Jacob: el Dios que me dio visión en Betel me visitó otra vez. Y le dice a sus esposas, así susurrando en el campo para que no escuche Labán: ven. Me enseñó un sueño. Y Raquel dice: a ver, ¿qué te enseñó? Y Jacob le dice: mientras yo dormía, el ángel de Jehová me habló y me dijo: levanta tu vista. Y cuando levanté la vista, miraba todo este ganado, ovejas y cabras, todo este ganado con manchas y con rayos salpicados de color, oscuros. Y Dios me enseñaba y me mostraba: yo te voy a bendecir, y aunque Labán trate de detenerlo, yo te voy a prosperar. Pero Dios no solo le enseñó la visión de la prosperidad. Mira lo que Dios le dice en el sueño, en el versículo 13. Dios le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios no solo le da una visión de lo que le va a dar, Dios le recuerda quién Él es. No solo soy el Dios de Abraham y tus antepasados Jacob, yo soy el Dios de Betel, soy tu Dios también. Soy el Dios que te llamó por nombre. No olvides el voto que hiciste cuando ungiste la piedra, cuando en aquella campaña te postraste en el altar. Dios, este año 2023 te voy a servir, te voy a dar lo mejor de mi vida, lo mejor de mis fuerzas. Voy a orar, voy a ayunar, voy a leer el libro sagrado, voy a dar aunque no tenga, voy a servir aunque se desgasten mis fuerzas. No olvides el voto que hiciste en Betel, porque yo no me he olvidado del voto que hice contigo. Jacob, soy el Dios de Betel y estoy contigo. Cuando examinas tu viaje, Dios te despierta, iglesia, y nos dice: no olvides las promesas que hiciste. En aquel altar, cuando experimentaste salvación y dijiste: Dios, mi vida será tuya. Y ahora en Harán, ahora en Dallas, Texas, ahora que Dios te ha bendecido y te ha prosperado, te has olvidado del voto de Betel. Pero sabes, a Dios no se le ha olvidado. En Betel te espera una piedra que tú ungiste. Y es tiempo de volver a esa piedra. Y sabes, es tiempo de elevarla más grande. Si antes prometí, Dios, ahora haré más. ¿Por qué? Porque me has dado más.
Si antes hice voto, hoy lo renuevo incluso más, porque me has bendecido más de lo que yo merezco. ¿Estaré yo solo? ¿Habrá alguien en Templo Betania en el servicio de las 10:30 que declare que Dios ha sido bueno, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha favorecido? Hay alguien que dice: yo tengo una piedra ungida en mi Betel también. Yo hice voto con Dios y tengo que volver y tengo que renovar voto, porque ahora tengo más de lo que tenía. Ahora he visto más de lo que había visto. He probado la fidelidad de Dios. Alguien que como por 10 segundos testifique: Dios ha sido bueno. Dios le dice: levántate, salte de la tierra de Harán y vete a casa. Porque la casa de Dios y el propósito de Dios es mejor que la casa de Labán. Lo que Dios tiene para ti es mejor de lo que tú has logrado. Dios le dice: vete, yo estoy contigo, mi promesa está contigo, mi misericordia está contigo. Pero aquí cerramos, te dejo con esto. Jacob tuvo que aprovechar el momento cuando Dios le habló. Obedeció, examinó su viaje y reconoció: Dios ha estado conmigo. Pero por último, Jacob actuó y volvió a casa. Recuerda lo que Dios le dice en el verso 13. Le dice: levántate ahora y sal de esta tierra. ¿Qué le dice? Para volver tienes que salir. Para ir a Betel tienes que salir de Harán. No puedes estar en Betel y Harán al mismo tiempo. ¿Están conmigo? No puedes. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es imposible. O eliges uno o el otro. Y Dios nos enseña esto en el acto de obediencia de Jacob. Para volver tengo que salir. Para entrar al propósito de Dios tengo que salir de las cosas que me estaban desviando. Tengo que dejar la tierra de Harán. Tengo que cortar con algo en mi vida ese pasatiempo, ese mal hábito, esa mentalidad, esa manera de hablar, esa manera de engañar, ese pecado en la oscuridad, esa cosa que me está obstruyendo, eso que representa mi Harán, que me escribe cheques en blancos. Sigue dando, sígueme ofrendando y yo te voy a bendecir. Ese ídolo falso, por más que le trabajas y más que le haces, te hurta y te roba y te engaña y te deja vacío. Pero el Dios bueno, que aún en Harán, aún en tu pecado, aún en tu desvío, te bendice y te favorece. No lo hace para que te quedes en donde estás, lo hace porque te dice: para volver tienes que salir. Para volver tienes que salir. Tienes que cortar con algo. Y alguien que está pensando: ay, pastor, yo estoy bien confundido, yo no sé con qué cortar. No, Dios te ha dicho. Dios te ha dicho, porque me ha dicho a mí. Dios no le dijo a Jacob: pues sal y que los cuatro vientos te lo revelen. Súper específico: levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Alguien está confundido? No, tú sabes, yo sé. Cuando estás en eso y el Espíritu te llena y sabes: esto no es de Dios, esto me está robando, esto me está desviando. Tú sabes cuando pasa el tiempo y no lo has buscado y sientes esa sequía espiritual y sabes: esto no es lo que Dios tiene. Dios nos habla. ¿Cuántos lo saben? Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos enseña las cosas con las cuales tenemos que cortar, de las cuales tenemos que salir, las que tenemos que dejar. Pero escucha, no solo nos habla, nos prepara para el desafío. Porque quiero dejarte aquí, quisiera decirte que Jacob sale y todo es fácil. Que tú hoy te propones volver al propósito de Dios y todo te va a ir súper bien. Pero quiero equiparte adecuadamente para el camino de viajar a casa. La realidad es que habrán obstáculos. Comenzaron obstáculos adentro de su familia. Luego en el próximo capítulo tuvo que reencontrarse con Esaú, su hermano, que después de 20 años, ¿ustedes creen que Esaú lo había perdonado? Esaú estaba afilando machetes, iglesia. Esaú, si era tejano, estaba preparando sus armas. Esaú estaba listo para 20 años de ira, 20 años lleno de odio, listo para matar a su hermano. La Biblia nos dice que el viaje a casa sería difícil, habrían pruebas. El momento que tú te propones dejar lo antiguo, dejar lo pasado, dejar la tierra de Harán, van a haber desafíos. Y te lo quiero resumir de esta manera. Nos dice la Biblia que tan pronto
Jacob habla con sus esposas, preparan todo y en la noche salen y engañan a Labán. Salen escondidos en la noche, no le dicen nada. Y a los 3 días viene un siervo y le dice a Labán: oye, tu familia se ha ido, Jacob se llevó a tus hijas, se llevó todo. Pero lo que Jacob no sabía es que cuando salieron, su esposa Raquel fue y tomó los ídolos de su padre y los escondió. Ahora los eruditos debaten por qué los tomó. Algunos creen que los tomó porque no quería que su padre se siguiera adorando a dioses falsos. Otros creen que los tomó porque ella misma adoraba a dioses. Otros creen que los tomó porque tenía una superstición y creía: si los dejo, mi padre puede orar a los dioses y los dioses le revelan dónde estamos. No sabemos, pero los tomó. Porque la realidad es que aunque tú y yo dejemos Harán, salgamos de Harán, el hecho es que aunque tú avances hacia lo nuevo que Dios tiene para ti en su propósito, hay cosas del pasado que todavía tienes que corregir. Y una mujer que estuvo en un matrimonio caracterizado por engaño, el engaño de Jacob y el engaño de Labán crearon una cultura de engaño en ese hogar, y Raquel se hizo una experta engañadora también. Y dice la Biblia que Labán, cuando se da cuenta, va tras ellos y los encuentra. Cuando los encuentra, le dice a Jacob: ¿por qué saliste así? ¿Por qué tomaste a mis hijas como prisioneras de guerra? Yo te quería hacer una gran fiesta. ¿Le creen a Labán? Yo tampoco, pero es lo que le dijo. Yo te iba a hacer un fiestón. Te queríamos enviar con pupusas, con tortas, con tacos, con molcajetes para que hicieras salsas allá en Berseba. Te queríamos enviar bendecido. Te teníamos 10 piñatas. Ahora nadie le cree, pero Labán se lo dijo. ¿Por qué saliste así? Y Jacob le dice: es que tenía miedo. Pensaba que si te decía, me ibas a quitar a tus hijas. Tuve que cortar, tuve que hacerlo. No sabía cómo, tenía que dejar el pasado, cortar radical, porque tienes que ser radical. Volver al propósito de Dios requiere un compromiso, tienes que hacer algo radical. Y entonces Labán le dice: pero no solo es eso lo que me tiene enojado, alguien se robó mis ídolos. Y Jacob, así bien hombre, le dice: revise lo que quiere, revise lo que quiera, examine todo. Pero Jacob no sabía que Raquel, es como una novela, ¿verdad que sí? Jacob no sabía, estamos en el episodio 6, ya casi acaba la serie. Jacob no sabía que Raquel se los había robado. Entonces Labán comienza a examinar todo, así como examina la tienda de Lea, de Raquel, de los siervos, de los hijos, nada. Y luego dice el escritor que Raquel estaba sentada encima de un camello escondiendo los ídolos. Y cuando papá deja de examinar todo y se acerca, ella le dice: papá, no me puedes examinar, estoy en la costumbre de las mujeres. ¿Ustedes le creen? Yo tampoco. Raquel se hizo una experta engañadora también. Y Labán le cree, dice: está bien, ya no te voy a fastidiar más, ya no voy a hacer más, ya la vamos a dejar aquí. Pero mira lo que dice Génesis 31, verso 41 al 42. Cuando Jacob se enoja con Labán, le dice: ya examinaste todo, ya viste todo, ya déjanos, no es justo lo que estás haciendo. Mira lo que le dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob ahora con otra perspectiva sabe: hay cosas que enfrentar. El engaño de Raquel, hay cosas que se tienen que sanar. El hecho de que te propongas hacer el propósito de Dios no significa que ya todo se arregló. El daño en el hogar, los problemas se tienen que arreglar. Pero ¿cuál es la diferencia? Jacob ahora lo entiende. Ahora no voy a luchar en mis fuerzas, ahora no voy a abogar con mis estrategias, ahora lo voy a hacer con la fuerza de Dios. Hay mucho que corregir cuando vuelves al propósito de Dios, pero ahora no estás solo, Dios va caminando contigo. ¿Sabes por qué Labán no destruye a Jacob? Porque la noche anterior Dios le habló a Labán en sueño y le dijo: no vayas a decirle nada a Jacob, ni bueno ni malo, no lo toques, porque yo estoy con él. Cuando tú vuelves al propósito de Dios, aunque hay cosas que arreglar, enfrentar y abordar que no sean fáciles, iglesia, Dios peleará por ti, Dios cuidará de ti,
Dios hará lo que tú y yo no podemos hacer. Ponte de pie conmigo en esta tarde.